Hola, buenas noches. Vengo aquí a presentarme con mi grupo para este proyecto de una exposición llamado Ley de Faraday, presentándome a mí, Juan Sebastián Borja González, y a mi compañero Esteban Felipe García Murcia. Entonces vamos a iniciar y comenzamos. Vamos a comenzar explicando qué es la inducción de electromagnética. La inducción electromagnética es el proceso por la cual se puede inducir como una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. En nuestro artículo sobre fuerzas magnéticas, estudiamos la fuerza que experimenta las cargas en movimiento dentro de un campo magnético, la fuerza que experimenta un alambre por el que pasa corriente debido a los electrones en movimiento. Cuando está en la presencia de un campo magnético es un ejemplo clásico. Este proceso también funciona al revés. Tanto mover un alambre a través de un campo magnético o de manera equivalente, cambiar la magnitud del campo magnético con el tiempo puede causar una fluya corriente. En estos momentos vamos a hablar de la ley de Faraday. La ley de Faraday fue descubierta por el físico del siglo XIX, Michael Faraday, en relación al cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira o un lazo con la magnitud de la fuerza electromotriz. Indica en la espira la relación. La fuerza electromotriz o F, como por ejemplo, se puede referir a la diferencia de potencial a través de la espira, descarga, es decir, cuando la resistencia en círculo está alta. En la práctica es a menudo suficiente pensar que F es como un voltaje, pues tanto para el voltaje como para el F se mide con la misma unidad de volta. En estos momentos vamos a hablar la ley de Lenz. Una consecuencia del principio con la conservación de la energía aplicada a la inducción electromagnética fue la fórmula para Henry Lenz en 1833, mientras que la ley de Faraday nos dice la magnitud de la fe producida. La ley de Lenz nos dice que la dirección fluye la corriente y establece la dirección siempre es tal que se opone al cambio del flujo que la produce. Esto significa que cada campo magnético generado por una corriente inducida va en la dirección opuesta al cambio en el campo original. Resumiendo en otra parte, típicamente incorporamos la ley de Lenz a la ley de Faraday como un siglo menos, que nos permite utilizar el mismo sistema de coordenadas para el flujo de Fe y a veces nos referimos al resultado como la ley de Faraday. En la práctica frecuentemente lidiamos con la inducción magnética en espiras múltiples de alambre, donde cada una contribuye con la misma fe. Por esta razón nos incluimos el término adicional para representar el número de vuelta. ¿Cuál es la conexión entre la ley de inducción de Faraday y la fuerza magnética? Mientras el fundamento teórico el de la ley de Faraday es bastante complejo. Es una compresión de conceptual en la conexión directa con la fuerza magnética sobre particular cargada es relativamente sencilla. Como aquí podemos ver en estos momentos, damos la fórmula y aquí al lado de mi derecha está la imagen sobre el ejemplo que acabé de explicar. Entonces, brevemente vamos a dar otros ejemplos a continuación. Siguiendo por la parte 2, vamos a hablar un poquito más. Considera un electrón que es libre de moverse dentro de un alambre. Colocamos el alambre en un campo magnético vertical y lo movemos en la dirección perpendicular al campo de una velocidad constante. Como se muestra en la figura, ambos extremos del alambre están conectados formulando una espira o lazo. Esto garantiza que cualquier trabajo realiza para crear corriente en el alambre se disipa en forma de calor o resistencia del mismo. Entonces aquí a mi derecha podemos mostrar el ejemplo en que acabé de decir y en esta parte. Y por último, en esta breve explicación, vamos a hablar del experimento de Faraday y la inducción por un imán que pasa por a través de una bobina. En este experimento vamos a ver aquí abajo que se puede mostrar el experimento fundamental que llevó a Michael Faraday a establecer su ley de bastante sencillo y podemos replicarlo fácilmente
con poco o más materiales caseros que tenemos en casa. Faraday utilizó un tubo de cartón con alambre aislado enrollado en su alrededor para formar una bobina, conectó un bolímetro a través de la bobina y registró el FEM, indicidua. Conforme pesa un imán a través de la bobina, el dispositivo se muestra en la figura. Aquí podemos ver, como acá en la breve explicación, podemos ver el ejemplo. Ahora en estos precisos momentos voy a mostrar en unos videos sobre mi compañero Felipe García, mostrando un experimento en la cual nosotros podemos buscar por internet, en la cual se puede hacer un pequeño resumen de la ley de Faraday y sus ejemplos también. Entonces, a continuación les voy a mostrar el video de mi compañero en estos precisos momentos. Como podemos observar en el video, los materiales que voy a usar es un vaso plástico, unos imanes, un hilo, un plato de icopor con agua. Cuando hacemos girar los imanes dentro del vaso, el vaso gira en dirección en la que los imanes lo hacen. El vaso de plástico no es un material ferromagnético en el cual no se atrae con el imán, y aquí viene el concepto de Faraday, la ley de la inducción, que nos dice cuando un campo magnético varía en el espacio, genera una fuerza electromotriz o FEN, y esa FEN ocurre dentro de un conductor, en este caso el vaso. Lo que se genera es una corriente eléctrica, o sea, estamos generando una corriente eléctrica dentro del vaso y este a su vez tiene un nombre que se llama corriente de Foucault, que son pequeños circuitos circulares, valga la redundancia, que cuando circulan genera un campo magnético. Muchas gracias por ver el video. Acá están las referencias de donde nos guiamos. La primera de enlace es donde nosotros sacamos la información para hacer breve la explicación. Y el segundo es el enlace donde nosotros nos referimos para hacer el experimento, donde hizo mi compañero, donde todos hicimos el experimento casero. Entonces, muchísimas gracias por ver el video y hasta pronto.